Números capítulo 22. Comenzamos a leer las escrituras en el capítulo 22 diciendo: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. ¿Okay? Y dice en el verso 3, un punto muy importante: y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Punto muy importante. Primero, Balac, rey de Moab, vio todas las hazañas que Dios había hecho a través del pueblo de Israel, ¿okay? Y tuvo gran temor. Ahora, ese gran temor que tuvo, ya estaba profetizado. ¿Se acuerdan del cántico de Moisés? De hecho, vamos a verlo en Éxodo 15:15. Éxodo 15:15 dice la palabra de Dios: entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Así que esto ya era profetizado en el cántico de Moisés, de que todos los habitantes de alrededor de Canaán y en Canaán iban a tener temor al Dios de Israel. Y también vemos que Moab, pues lógicamente se preocupó, se asustó: me va a destruir, estoy acabado, ya el Señor va a destruir mi reino. Pero déjame decirles que este temor era sin fundamento, porque ya el Señor le había dicho a Moisés que tenía prohibido destruir a Moab. De hecho, en Deuteronomio 2, versículo 9, dice: y el Señor me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Así que Moisés tenía prohibido atacar a Moab, a los moabitas, ¿okay? En este caso a Balac, rey de Moab. Pero Balac no sabía esta profecía, así que Balac se empeñó. Y así somos nosotros muchas veces. Muchas veces tenemos temor sin necesidad y hacemos cosas simplemente por el temor. El Señor nos ha dicho: no temáis. El Señor siempre dijo que voy a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero muchas veces desconfiamos de esa promesa y sentimos temor y hacemos cosas por temor. Hacemos cosas que no están bien delante de los ojos de Dios, pero simplemente por el temor de que Dios no está con nosotros o de que nos haya abandonado. Dice en el versículo 4: y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todo nuestro contorno, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. Balac significa desolador. Así que ya podemos darnos una idea de quién es símbolo Balac, ¿okay? Simplemente del enemigo de Dios, del desolador, de Satanás. Versículo 5: por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Cuando habla aquí de que envió mensajeros a Balaam, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, se está refiriendo al río Éufrates, ¿okay? El gran río, el río Éufrates. Y viene en el versículo 6 diciendo: ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Algo muy importante aquí, y es que Balac, el rey de Moab, entendió que no estaba peleando con una fuerza humana,
él entendió que estaba peleando por una fuerza sobrenatural. O sea, estaba peleando con el Dios del pueblo de Israel. Y él entendió que simplemente con enviar a su ejército no era suficiente para acabar con este pueblo. Así que Balac, lleno de astucia, entonces llamó a este Balaam. Muchos afirman que Balaam era un profeta de Dios, pero que se apartó del camino. Y eso es lo que vamos a leer más adelante en las escrituras de los profetas, de los apóstoles. Así que este profeta es interesante, ¿no? Vivía en Babel, vivía en Babilonia, y prácticamente vivía del lucro. O sea, era un profeta prácticamente lleno de avaricia, según nos dice Judas. Y lo manda a llamar para que maldiga. O sea que este profeta era bien conocido porque sus hazañas, por su hechicería. Versículo 7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Estas dádivas de adivinación prácticamente lo que quiere decir es el pago. O sea, llegaron de una vez con las monedas, llegaron de una vez con el salario que le iban a dar a este profeta. Y dice, y les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según el Señor me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Ahora, es interesante, ¿no? Que dice lo que el Señor me diga. Y vemos aquí que prácticamente utiliza a Balaam la astucia. Y dice en el verso 9: y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y aquí surge la pregunta: ¿será que Dios no sabía quiénes eran esos varones que subieron a ver a Balaam? Claro que sí sabía, pero aquí vemos el principio de Dios, que el Señor quiere que medites en la pregunta que Él está haciendo. Esto es como, por ejemplo, cuando se acuerda cuando Caín mató a Abel. Cuando Caín mató a Abel, le dijo el Señor: oye, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso el Señor no sabía que Caín había matado a su hermano? Sí sabía, pero ¿por qué le hizo la pregunta? Era para hacerlo reflexionar de lo que había hecho y buscar también un arrepentimiento. Igual hace aquí el Señor con Balaam: oye, ¿quiénes son estos hombres que han venido a verte? El Señor lo sabía, pero estaba poniendo a prueba a Balaam, estaba haciendo que reflexionara, que meditara en el camino, en las decisiones que iba a tomar. Y dice en el verso 10, dice: y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ve pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ello, ni maldigas al pueblo. ¿Por qué? Porque es bendito. Una respuesta clara, una respuesta sencilla, precisa. O sea, no es un tal vez, quizás, no. Dice: no vayas, porque no lo va a poder maldecir, porque el pueblo es bendito. ¿Ok? Ahora, es interesante, ¿no? Porque en el verso 13, dice: así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los principales de Balac, o a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque el Señor no me quiere dejar ir con vosotros. Yo no sé si ustedes ven esta expresión, pero prácticamente lo que está diciendo Balaam es que yo quiero ir. O sea, yo quiero ir a maldecir, yo quiero complacerlo, pero el Señor no me deja ir. Y eso es triste. Eso es triste porque nosotros tenemos que estar en una con el Señor.
Si lo que el Señor le llama pecado, nosotros también tenemos que llamarle pecado. Lo que el Señor aborrece, nosotros también tenemos que aborrecerlo. Por eso dice la palabra que el Espíritu debe vivir en nosotros. Ahora, si el Señor aborrece algo, pero nosotros lo amamos hacer eso que el Señor aborrece, entonces ya sería una hipocresía decir que estoy con el Señor. Y dice en el verso 14: y los principales de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. O sea, en otras palabras, con más autoridad, con más poder, para que tengan mayor peso. Y dice: y volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no me dejes venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme este pueblo. Y vemos entonces la condición de Balac. Prácticamente le ruega, le suplica a Balaam que venga a maldecir al pueblo de Dios. Y en el verso 18 dice: y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra del Señor mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir el Señor. ¿Okay? En otras palabras, fíjense que Balaam pues busca el favor de Dios y dice todas estas palabras que uno las lee y parecieran, oye, pero son palabras bonitas, ¿ves? Como defiende al Señor, ¿no? Pero también tenemos que entender el trasfondo. Recuerde que Balaam era un profeta apartado del Señor, ¿okay? Y simplemente buscaba era el favor del Señor. O sea, lo estaba como alabando para que el Señor pues cambiase de opinión y pudiera ir a maldecir al pueblo. Y dice en el verso 19: os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir el Señor. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿Okay? En otras palabras, ¿por qué el Señor cambió de opinión? O sea, ¿por qué ahora el Señor dijo que no, pero ahora vuelve a decir que sí? Y entendemos esto, que realmente el Señor no va a obligar a alguien a hacer su voluntad. El Señor dijo claramente: no vayas, no vas a maldecir al pueblo. Y esto pasa muchas veces en nuestras vidas, ¿no? Porque a veces nosotros queremos hacer algo, pero el Señor dice que no, pero el Señor, yo quiero hacerlo, Señor, pero déjame aunque sea un poquito. Entonces buscamos en las escrituras textos que puedan afirmar lo que yo quiero hacer para ver si me dan el permiso de hacerlo. No, pero que el día sábado yo no puedo trabajar, pero yo quiero ver un texto aquí que me diga que sí, hay una opinión, una opción para que yo trabaje o pueda generar dinero, etcétera, etcétera. ¿Okay? Siempre buscamos las 5 patas del gato, como dicen por aquí. Pero en esta ocasión Dios no va a obligarte a seguirle. Si el Señor dijo que no, es no. Ahora, si tú te empeñas en ir en contra de Dios, el Señor no te va a retener tampoco. Y dice en el verso 20, en el verso 21, así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y dice en el verso 22, y la ira de Dios se encendió porque él iba,
Y el ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y aquí pues surge la pregunta: oye, si el Señor le dijo que sí, ¿por qué ahora el Señor se llena de ira? ¿Por qué ataca a Balaam entonces? Y prácticamente podemos entender que el propósito de Balaam no era el mismo propósito que tenía el Señor. Balaam era por el dinero, Balaam iba por las riquezas, ¿okay? A él no le interesaban nada las cosas espirituales. Y esto es por eso que se llena de ira el Señor. A veces nosotros podemos decir que estamos haciendo la obra del Señor, pero yo te digo, ¿cuál es la intención por la cual estás haciendo la obra de Dios? ¿Lo haces por beneficio mutuo o realmente lo haces porque amas a tu prójimo? Entonces depende de tu acción, de tu intención, es cómo va a ver el Señor tu obra. Recuerda que en el último tiempo muchos van a decir: Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos prodigios, pero simplemente lo hacían con un propósito diferente al propósito de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y continúa diciendo en el verso 23: y el asna vio al ángel del Señor que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino. ¿Okay? Ahora, lo interesante es que Balaam, siendo un profeta, siendo un vidente, no vio al ángel que iba o que estaba delante de él. Y esto es interesante, ¿no? Porque no depende de nuestra fuerza, depende de nuestro conocimiento, depende de Dios. Continúa diciendo en el verso 24: pero el ángel del Señor se puso en una senda de viña que tenía pared a un lado y pared al otro lado. Queda en el 23. Y el asna vio al ángel del Señor que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al campo. Pero el ángel del Señor se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel del Señor, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Muy bien. En otras palabras, el burro, prácticamente la burra, está evitando que maten a Balaam. Y Balaam no se da cuenta que lo que está haciendo el asno es que la está protegiendo a Balaam. Y esto es interesante, ¿no? Porque a veces en nuestro deseo de ir en contra de la voluntad de Dios, muchas veces el Señor utiliza personas o cosas o publicidad, qué sé yo, para anunciarnos que estamos por un mal camino, que estamos en un mal proceder, pero en nuestra terquedad, en nuestra arrogancia, pues no prestamos atención a los anuncios que está dando el Señor y seguimos derecho entonces camino a la perdición. Y continúa diciendo en el verso 27: y viendo el asna que el ángel del Señor se echó, el 26, y el ángel del Señor pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel del Señor, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. ¿Okay? Y es interesante, ¿no? Porque el asna vio al ángel del Señor y dice que se echó, se arrodilló. O sea, en otras palabras, era tanta la humildad también del asna que pues prácticamente se arrodilla también delante del Señor. Y fíjate que en el verso 28, entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? ¿Okay? O sea,
yo veo que un asna me habla, en otras palabras yo, o sea, no sé qué haría. Pero fíjate que era tanta la ceguera de Balaam que él continuó hablando con el asna y dice, y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel del Señor le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Se da cuenta? O sea, el Señor le dijo que fuera, pero es por la insistencia que tenía Balaam de ir. Ahora, si Balaam realmente quisiera hacer la voluntad de Dios, no hubiera aceptado la propuesta otra vez de volver a consultar al Señor si es necesario ir. Por eso es que todo lo que el Señor ha dicho, que dijo no, es no. El Señor no cambia de opinión. Y dice en el verso 33, el asna me ha visto y se ha apartado, luego de delante de mí estas 3 veces. O sea, el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel del Señor, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. ¿Okay? Ahora, es interesante, ¿no? Porque aquí vemos un aparente arrepentimiento, ¿no? Pero realmente el admitir que hemos pecado no nos libra del pecado como tal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros podemos admitir que hemos pecado, pero si no nos apartamos del pecado, realmente no estamos haciendo nada, simplemente lo estamos diciendo de boca para afuera. Ahora, Balaam le dice, pero si te parece mal, me regresaré. O sea, si a ti te parece mal, me voy a regresar, porque a mí me parece bien. Es lo que está diciendo Balaam. ¿Okay? Y dice en el verso 35, y el ángel del Señor dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Y oyendo Balac que venía Balaam, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam, ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? En otras palabras, oye, tú tienes que venir a mí. O sea, tú no tienes que seguir al Dios de Israel, no. O sea, yo puedo honrarte, yo puedo facilitar tu vida, yo puedo ofrecerte lo que tú quieras. Y eso es lo que ofrece el enemigo. Recuerda que Balac significa el desolador, el enemigo, el adversario. Y eso es lo que le ofrece a cada uno de los hijos de Dios. Oye, y fíjate que cuando vino Jesucristo a esta tierra también le ofreció los reinos de este mundo, ¿verdad? Todas las riquezas, la potestad de este mundo. Pero el Señor simplemente decidió decirle, no, al Señor tu Dios adorarás. Ahora, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque esta prueba también viene a cada uno de nosotros. Satanás nos puede mostrar miles de riquezas, miles de gloria, pero simplemente la condición que él pide es que nos apartemos de la ley de Dios, que nos apartemos de la Torá, que nos apartemos del Señor.
Y fíjate, en el verso 38 dice, y oyendo Balac que Balaam venía, perdón, en el verso 38, Balaam respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esta hablaré. Y fue Balaam con Balac y vinieron a Kiriat Husut. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. ¿Okay? O sea, en otras palabras, aquí cuando dice que envió a Balaam el príncipe a Kiriat Husut, o sea, eso es lugares altos prácticamente, o sea, lugares altos donde se sacrificaban sacrificios a los ídolos.